Episodio número 16. Sean bienvenidos a la serie Revelando los secretos del Apocalipsis. Qué alegría poder tener un día más de vida. Cada día, mis amados amigos, será siempre la ocasión perfecta para reorientar nuestra vida. Si el día de ayer tomaste una mala decisión, el día de hoy puedes enmendarlo. Si ofendiste a alguien y causaste tristeza, hoy puedes pedir perdón e intentar mostrar un poco de compasión. Si el día de ayer no fue un buen día para ti, fue un día tal vez terrible, hoy mira al cielo y dile a Dios que sea tu guía, que sea tu consuelo. Solo Él es aquello que tú necesitas. Pues escrito está: yo estoy contigo, te acompañaré a donde vayas y no te abandonaré hasta cumplirte cuanto te he prometido. Génesis capítulo 28, versículo 15. De esta forma empezamos, y como siempre, desde el primer episodio, es menester hacerlo invitando la presencia de Dios, quien es nuestro único Maestro. Te invito allí donde estás a elevar una oración. Vamos a orar. Oh Padre bueno, una vez más venimos ante su trono de gracia, Señor, reconociendo su autoridad y soberanía sobre todo lo creado por sus manos. Y le damos loor y honra por ser el Creador. Suplicamos su bendición en este espacio de tiempo, para que este estudio sea como usted quiere y no como nosotros queramos. Hágase su voluntad en la tierra, así también en el cielo. Le agradecemos infinitamente por escuchar nuestra oración, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Ingresamos al capítulo 7 del libro de Apocalipsis, el séptimo sello, y a modo de introducción tenemos que mencionar que el capítulo 7 constituye un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. Parece responder a la pregunta hecha en ese último versículo del capítulo 6, versículo 17 específicamente, en el que se presentaron 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. En la Biblia allí y en el simbolismo apocalíptico, mis amados, el número 4 representa las 4 direcciones. Y cuando digo las 4 direcciones me refiero a los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. De esta forma, transmitiendo la idea de un alcance global, una totalidad, es decir, en todo el mundo, en todo el planeta Tierra. Hay algunas referencias que podría compartir con ustedes, como Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 24, Isaías 11, Jeremías capítulo 49, versículos 36 y 37, Ezequiel capítulo 7, versículo 2, y Zacarías capítulo 2, versículo 6. Teniendo esto en la mente como una idea, vayamos directamente al texto bíblico. Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 4. Vamos a leer esta primera sección e intentaremos cubrir la mayor parte del análisis de estos textos. Aunque, por temas de tiempo, es mejor, creo, y es más probable que dividamos este estudio de este capítulo en 2, porque tiene mucho contenido teológico, como siempre. Todo el libro de Apocalipsis tiene mucha riqueza teológica y vamos a ir paso a paso para poder entender de la forma correcta. Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 4, voy a leer la versión Reina Valera de 1960. Después de esto vi a 4 ángeles, en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la faz de la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Verso 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo.
y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Verso 3 diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y el verso 4: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Es interesante que aquí vemos 5 ángeles en escena. 4 deteniendo los vientos, que aquí son símbolos de guerras. Y en relación a esto, el profeta Daniel, capítulo 7, versículo 2, menciona lo siguiente. Dijo Daniel: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Noten que la tarea de estos ángeles es impedir que la tierra no sea destruida en su totalidad. Esto está muy en relación con el versículo 1. Pues según las profecías, mis amados, el destino de la tierra no está sujeto a la buena voluntad de los líderes humanos, de los gobernantes de este mundo, sino el soberano del universo es quien interviene para conducir al mundo a un desenlace específico. Daniel capítulo 2, versículo 21 nos muestra lo siguiente, solamente para recordarnos. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Cuando parece que los pueblos se van a destruir, Dios siempre actúa para contenerlos. Es entonces que en el Apocalipsis eso es representado por la imagen de 4 ángeles, sujetando los 4 vientos del cielo. Versículo 1, capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Ahora, los 4 ángeles representan, como ya lo mencionamos o mostramos la idea, los 4 ángeles representan los ángeles divinos en el mundo, reteniendo las fuerzas del mal, hasta que la obra de Dios en el corazón de todos nosotros los seres humanos sea concluida y el pueblo de Dios reciba el sello en la frente según el texto bíblico. Pastor, ¿cómo es esto? Revisando el Antiguo Testamento y yéndonos un poquito al Éxodo, para recordar cómo el pueblo de Israel fue protegido. Recordemos que las casas de los israelitas fueron marcadas con sangre para ser protegidas ante la última plaga y del propio Éxodo. Algo semejante había ocurrido en el tiempo del exilio, según Ezequiel capítulo 9, versículos 1 al 11. Y esto va a pasar en el tiempo del fin. El pueblo de Dios, mis amados, se va a repetir. El pueblo de Dios recibirá una señal distintiva. ¿Para qué, pastor? Bueno, pues esa señal distintiva tiene que ser impuesta sobre el pueblo de Dios para ser protegido contra las inmensas destrucciones reservadas para los últimos momentos antes del regreso del Señor Jesucristo. Hay algunas referencias en Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18. En la Biblia, mis amados, vamos a encontrar eventos que van a venir, pero solo aquellos que estén sellados, que estén protegidos, que tendrán esa señal distintiva, serán protegidos contra lo que vendrá. Hay un punto importante que tenemos que analizar aquí, porque aquí el texto bíblico inicia con la expresión sobre los 4 ángulos de la tierra habían 4 ángeles y detenían los 4 vientos de la tierra. La idea de los vientos, en la Biblia encontramos que el Dios, el Señor, es el Señor de los vientos. Si saltamos al libro de Amós, vayamos al Antiguo Testamento, uno de los profetas menores de la palabra de Dios, vemos allí que Amós en el capítulo 4, versículo 13, Amós 4:13, dice lo siguiente: porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová de los ejércitos es su nombre. Noten que aquí el texto bíblico de Amós dice que el que forma los montes y crea el viento. Dios es el Señor de los vientos porque simplemente es el creador.
Ahora, la otra idea que está en Génesis capítulo 8, versículo 1, es un recordatorio de lo que aconteció cuando Noé estuvo en la preparación del arca. El Creador utiliza los vientos. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos en la tierra. Miren lo que dice Génesis capítulo 8, versículo 1. Y se acercó Dios a Noé, y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios, ¿qué cosa? Un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Dios siempre utiliza lo que Él crea para cumplir sus propósitos, no solamente en la tierra, sino en todo lugar que Él designe. Éxodo capítulo 10, versículo 13, recordando un poco la historia de Moisés, dice el texto bíblico, Éxodo capítulo 10, versículo 13. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor hizo soplar un viento desde el oriente sobre la tierra, todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento del oriente trajo las langostas. Recuerden ese momento de la plaga. De igual forma también lo pueden encontrar, o pueden encontrar la idea en Éxodo capítulo 14, versículo 21. Pero aquí claramente podemos ver cómo los vientos sirven para algunos propósitos, como para destruir, pero también para proteger. Y luego dice para traer alimento. ¿Cómo para traer alimento, pastor? Hay una referencia en Números capítulo 11, versículo 31. Pero también para privar del alimento. Génesis capítulo 41, versículo 6. Mis amados, en las manos de Dios, el viento puede ser abrasador. Y esto indica que puede ser un instrumento de juicio. Miren, la palabra de Dios dice en el Salmo 11, versículo 6. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Salmo 11, 6. Es interesante cómo la Biblia, la palabra de Dios nos muestra que en las manos de Dios el viento es el elemento del viento, puede ser un instrumento de juicio. Y esta misma idea la vemos en el mismo libro, en el capítulo 48, en el Salmo 48, versículo 7. Pero también, por otro lado, vemos en otras partes de la Biblia, pero no vamos a irnos muy lejos, en el mismo libro de Salmos 18, 42, capítulo 18, versículo 42, capítulo 35, versículo 5, vemos cómo es el viento considerado como un elemento disgregador. Por ejemplo, en la metáfora poética, Dios, y seguimos en los Salmos, cabalgó sobre un querubín. Y luego dice, vuela. ¿Vuela sobre qué, pastor? Vuela sobre las alas del viento. Salmo 18:10 y Salmo 104:3. Pero cuando vamos al texto de los profetas, el texto de los profetas, la imagen del viento asume un significado más útil, y voy a decirlo así, no tanto de castigo. Porque es importante que tomemos este significado especial como útil, porque nos va a servir para la comprensión de los símbolos apocalípticos, tanto en el libro de Apocalipsis como en el libro de Daniel. El viento, mis amados, se torna por momentos en la Biblia, según el contexto, una metáfora para la acción destructora de las naciones que resulta en dos elementos, en dos actividades, actividades, vamos a decirlo de esa forma. Dispersión y en el cautiverio también, de igual forma. Vamos a leer el libro de Jeremías, capítulo 4, versículos 11 al 13. Jeremías 4, 11 al 13. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén: viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, para no aventar ni para limpiar. Verso 12. Viento más vehemente que este vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. ¡Ay de nosotros! Porque entregados somos a despojo. De igual forma, Jeremías capítulo 18, versículo 17, Ezequiel capítulo 5, versículo 2, Oseas capítulo 8, versículo 7, y Hebreos capítulo 1, versículo 11. Mencionan lo mismo. La idea del viento es una idea muy especial que tiene que ser considerada como una acción determinante de Dios.
Ahora, saltando al versículo 2, vamos a ver un poquito del versículo 2. Vemos que en escena aparece un quinto ángel que viene con un elemento muy especial. Viene, dice el texto bíblico, con el sello del Dios vivo y ordena a los cuatro ángeles que continúan su tarea de evitar las guerras, que continúen esa tarea hasta que se complete el sellamiento. Noten el proceso que se está realizando aquí. Ese ángel, ese quinto ángel, viene a los cuatro y les dice que no se detengan hasta que se complete el sellamiento. Pastor, ¿qué tipo de sellamiento se menciona aquí? Me gustaría que prestemos atención no tanto al sello en sí, por ahora, sino al proceso, al sellamiento. Y les vamos a mencionar lo siguiente. Este sello, mis amados, si presten mucha atención, es un sello espiritual. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, pues incluye un elemento espiritual invisible y un elemento formal visible. Dos puntos importantes que hay que considerar y que tal vez puedan ser un poquito difíciles de entender por ahora, pero vamos a ir develándolo mientras avancemos en el estudio, en el desarrollo del estudio de este capítulo. Lo que les voy a decir en esta tarde y quiero compartir es que el sello espiritual, y presten y tomen notas, por favor, es el carácter del Cordero. Es el carácter que representa el Cordero y como lo dijo el texto bíblico, el sello será impuesto en las frentes. Por eso es el sello espiritual del carácter del Cordero en las frentes y el sello formal se encuentra, por otro lado, en la ley de Dios. Específicamente, mis amados, en el cuarto mandamiento. Miren, el texto bíblico de Isaías capítulo 8, versículo 16, dice lo siguiente: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Pastor, ¿qué está diciendo? Está hablando de el carácter, está hablando de las obras, está hablando de un elemento invisible y un elemento formal visible. ¿Cómo es esto, pastor? Para simplificarlo, hay dos puntos que tenemos que considerar. Número uno, el carácter, que es algo que vamos a tener grabado en nuestra frente. Cuando dice en nuestra frente, la palabra de Dios quiere decir en la mente. Y luego el sello formal, ese sello formal que pertenece al sello de Dios. Y este sello de Dios tiene que estar en algún lugar y tiene que mostrarse de alguna forma. Cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta de que ese sello es la misma ley. Y específicamente el punto central de la ley es el cuarto mandamiento, que tiene mucha relevancia dentro del conflicto final. El texto de Isaías que acabamos de leer, Isaías 8:16, dice, ata el testimonio, y luego dice, sella la ley entre mis discípulos. Al leer el texto identificamos que el sello está en la ley de Dios, sella la ley entre mis discípulos. Y como tal vez habrán surgido preguntas hace un momento, pastor, ¿qué está diciendo? ¿Cómo es esto? Mis amados, solo hay un mandamiento en toda la ley de Dios, y me refiero al decálogo, a los 10 mandamientos, que determina, número 1, el título de Dios, su poder creador, su jurisdicción en todo el universo. Mis amados, esos 3 elementos están especificados únicamente en el cuarto mandamiento. Miren, esto es totalmente reafirmado por el profeta Ezequiel y otros profetas que de igual forma lo confirman. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Ezequiel 20:12. Y les di también mis días de reposo. Noten lo que viene a continuación. Para que fuesen por... ¿Qué cosa dice el texto bíblico allí? Dice literalmente, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Ezequiel capítulo 20, versículo 20, dice también, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Éxodo capítulo 31, versículos 16 al 17. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto
pacto perpetuo. Y miren, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Mis amados, cuando el texto bíblico dice que iba a poner un sello, una marca, una señal, un distintivo en los hijos de Dios para sobrellevar esa hora difícil, la Biblia nos da claramente la indicación de que esa señal es el cuarto mandamiento, o por lo menos está en la ley de Dios. Y al revisar la ley de Dios, encontramos que en ninguno de los mandamientos se determinan esos 3 elementos que mencioné hace un momento. Número 1, especifican el título del creador. Número 2, declaran su poder creador. Y número 3, indican la jurisdicción de ese gobernante, en este caso el creador, porque él gobierna en todo el universo. Por eso lo mencioné, jurisdicción universal. Pastor, pero si usted dice allí que el texto bíblico nos indica que el sello, la marca, la distinción o la señal, según el libro de Éxodo y según el libro de Génesis y también el libro de Ezequiel, dice que allí la marca y la señal está en la ley, y usted nos dice que la señal es el cuarto mandamiento, siendo muy específico. Yo no veo allí, pastor, el día, el nombre del día. Bueno, algunas versiones, mis amados, algunas versiones dan el nombre del día, pero las versiones más antiguas dice el día de reposo. No. El día de reposo puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pastor, o domingo. Pero la palabra de Dios es específica y por algo fue dada para nosotros, para que podamos estudiarla a profundidad, para que podamos entenderla. Y una vez más, la palabra de Dios no se entiende sin oración. ¿Y por qué, pastor, sin oración? Porque el Espíritu Santo tiene que estar presente para que Él guíe nuestra mente y no apliquemos nuestros preconceptos, aquellas cosas que a veces nos distancian, nos limitan de obtener una comprensión plena de la palabra de Dios. Cuando nos ponemos en las manos del Espíritu Santo, Él modela, guía, dirige nuestro entendimiento, ¿no? Nuestra comprensión de la Escritura. Por eso es importante. Pero pastor, ¿cuál es el día de reposo en sí? La Biblia dice día de reposo. Pero ¿cómo podemos guardar y santificar ese día si no sabemos exactamente cuál es? Mis amados, quiero llevarlos junto conmigo al libro de Éxodo capítulo 20 para recordar el cuarto mandamiento, porque vamos a hablar mucho sobre el cuarto mandamiento durante todo el libro de Apocalipsis y la relevancia que este mandamiento tiene dentro del conflicto final que acontecerá. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hay dos cosas que quiero tomar en cuenta en este estudio. Primero, es fácil saber que el séptimo día de la semana es el sábado. Si ustedes identifican ese día como el séptimo día, déjenme decirles que es el sábado. La expresión hebrea, y lo digo por la siguiente razón, porque la expresión hebrea Shabbat en la Biblia original hebrea, en la cual fue escrito el Antiguo Testamento, se aplica esta expresión Shabbat para la expresión reposo. Cuando leemos allí el texto bíblico en Éxodo capítulo 20, versículo 8, dice, acuérdate del día de reposo, acuérdate del Shabbat, ¿no? Shabbat en hebreo es sábado. Esta misma palabra equivale a ese día, al sábado. Número 2. Al ir al diccionario encontraremos que el sábado es considerado el séptimo día de la semana litúrgica, o en el internet también pueden encontrarlo, pero considerado dentro del contexto cristiano. Este día es considerado como el séptimo día, aunque para el Código Civil sea considerado el sexto día.
La palabra de Dios dice que es sábado, Shabbat, reposo. Pero el contexto civil lo pone, es decir, el contexto civil en el cual nos rige ahora lo pone como el sexto día. Pero yo quiero llevarlos un poquito más allá, a la comprensión de la palabra de Dios. Y recordemos ese texto, porque aquí vamos a entrar en un punto que tal vez pueda causar cierta confusión para algunos. Una cosa es lo que Dios estableció, mis amados, y otra cosa es lo que las leyes humanas hayan establecido. Recuerdo mucho, y lo tengo siempre en mente, el libro de Hechos, específicamente el capítulo 5, versículo 29, en donde dice lo siguiente. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si bien es cierto, cada nación está establecida en función a una ley, y me refiero a las leyes promulgadas por los gobernantes de las mismas, estas leyes generalmente se siguen. Aun cuando vemos casos de violación a la ley, estas están en vigencia continua y hacen que pueda haber un equilibrio en cada nación. Esto, mis amados, es algo apoyado completamente por la Santa Biblia, y no debería haber discusión alguna en ello. Sin embargo, cuando se levantan decretos o imposiciones humanas que intentan romper, abrogar o minimizar la libertad y lo que Dios ya estableció de antemano, nace la confusión que genera cierta disyuntiva y desestabiliza a los que obedecemos la ley de Dios, poniéndonos en una situación realmente vulnerable. Si bien es cierto, la Escritura dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, según Lucas capítulo 20, versículo 25. Es importante resaltar que esta obediencia, ya sea a la ley humana o a la ley de Dios, será el factor determinante al final. No olvidemos que todos los seres humanos somos creación de Dios. Por ende, el simple hecho de saber esta verdad absoluta nos debería ubicar en una posición de obediencia plena, total, a quien nos creó. El problema surge cuando vamos en la dirección contraria a esta verdad. Cuando creemos que podemos pasar por alto la ley de Dios e ignorarla. Cuando pensamos que lo que hacemos no va a traer consecuencia alguna. George Washington dijo una vez, es imposible gobernar rectamente el mundo sin Dios y sin la Biblia. En este día Dios quiere preguntarte, ¿me permites ayudarte a gobernar tu vida? Tú puedes creer en lo que tú deseas, pero por favor, dale una oportunidad a Dios. ¿Por qué desestimar esta posibilidad? Cerrando el paréntesis y volviendo a la idea anterior, aquellos que serán sellados deberán reflejar, mis amados, en sus vidas el carácter de Cristo y observar el cuarto mandamiento como una señal de obediencia. Esto es, y me refiero a ningún tipo de mancha de pecado en la vida. Amados, en la fase final de la historia humana, la divinidad actúa para contener los impulsos violentos de las naciones. El libro de Daniel nos da una vislumbre de la acción de los mensajeros divinos a los gobernantes humanos. Pues bien lo dijo el profeta Daniel, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los príncipes principales, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel capítulo 10, versículo 13. Los 4 ángeles simbólicos del Apocalipsis 7 representan la acción de ángeles reales, sin dejar de considerar la actividad imprescindible, obviamente del Espíritu Santo, simbolizada por los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y lo vimos en el capítulo 5, versículo 6. De igual forma en el capítulo 1, versículo 4. Mis amados amigos, el mensaje apocalíptico de los 4 ángeles sosteniendo los 4 vientos tiene implicaciones espirituales profundas en cuanto a la conciencia sobre el tiempo en que vivimos, la condición espiritual tuya y mía.
especialmente en cuanto a la misión de predicación del Evangelio. Vivimos en medio de crisis bélicas, en donde el mundo está expectante en cuál será el desenlace. La Biblia nos muestra lo que vendrá. Y aun cuando todo conflicto cese y lleguen a concertarse acuerdos entre las naciones, o alguien sea intermediario para llegar a ello, la paz entre las naciones será apenas como un barniz de civilización y respeto mutuo. Escrito está: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Solamente el Rey de Reyes, mis amados, puede impedir que no nos destruyamos unos a otros, pues Él refrena el ímpetu destructivo de las naciones para preservar la vida. Por lo tanto, como Jesús dice, no necesitamos vivir asustados, porque las guerras son una de las señales del fin, pero no es el fin. Marcos capítulo 13, versículo 7. Permíteme extenderte una invitación. La invitación es la siguiente. El Señor Jesús está esperando entrar en tu corazón y en tu mente, pero Él no puede ingresar porque tú tienes que permitírselo. Él es un Dios tan respetuoso de tu voluntad que nunca va a forzarte, incluso a adorarle. Por favor, considera ello. No fracases eliminando tal vez la única oportunidad que tienes de creer en Dios. Aún hay tiempo. Es así como cerramos este episodio, no sin antes darle gracias a nuestro Dios. Te invito allí donde estás a orar. Vamos a orar. Padre bueno, ¿cómo no sentir gozo y alegría en el corazón al estudiar su palabra? Gracias, Señor, por el privilegio hermoso de poder ser guiados por el Espíritu Santo, por producir el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros, por estar preocupado en nuestra salvación, por ser el único Dios verdadero que puede darnos dicha de sentir paz completa, aún en un mundo que va en declive. Ayúdenos a caminar siempre a su lado, oh Padre, pues se lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.